El inicio que marcó desde un principio de este proyecto fue meramente conocer gente que tuviera una perspectiva más cool, una pasión atrapante y un deseo por cumplir cosas, ¿no? A su vez, él mismo en cierto punto dispuse que fuera una oda que conversara con aquellas ideas que no se pudieron gestar. Con grandes ideas que tuve con el señor Leonel Orrala. Y por ello lleva ese nombre, Ruiseñor, porque le decían Whistler, o lo más parecido al significado original, que es silbador, de este lado del charco, ¿no? Y todo esto se conectó con varias ideas o doctrinas que hoy deseo conocer. ¿Es válida la idea de que el costo y precio de algo se base realmente y completamente en el tiempo? Muy importante, realmente, el tiempo que tomó realizarlo, ¿no? Y eso nos lleva hasta la materia prima y todo el viaje que tuvo que pasar para poder tenernos aquí sentados en estos sillones. En este momento que fueron manufacturados en un trabajo muy, muy arduo, Marx. Por eso hoy tengo de invitado a Santiago Villesis. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué tal esa introducción? Bien, interesante la parte donde tú mencionas lo que Marx llama el tiempo de trabajo que se tiene que utilizar para obtener la mercancía, según Marx. Él dentro ya metiéndonos, va directamente a entrar a la doctrina política y económica de lo que es el comunismo, ¿no? De lo que se entiende actualmente por comunismo. Eso es del Capital, de Karl Marx, y él habla de cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para obtener la mercancía, cómo le damos el valor a la mercancía. ¿Cómo se debe darle el valor? Y Marx entiende que el valor de la mercancía se lo da en función del tiempo necesario utilizado para obtener la mercancía tal cual está. Y que es un trabajo gigante. O sea, el otro día estaba en un programa con una compañera y hablamos sobre que hace poco, al día que se graba esto, ayer, fue el día de la guayabera, o el primer día designado a la guayabera, y hablamos sobre la ropa común del guayaco, que incluye un sombrero. Claro. Y la idea o lo que se conoce sobre ese sombrero, que en muchos países es conocido como el sombrero de Panamá cuando no es de Panamá. Mi amigo, el cual lleva ese nombre, Leonel, es de origen de su familia, es de Sinchal, que queda justito al lado de Barcelona, que es en donde realmente sale la paja toquilla. Claro. Que es en la costa, es un lugar súper abandonado. Y el trabajo que cuesta hacer eso, o sea, el viaje que toma las personas cerca de las 2, 3 de la mañana para ir a la montaña a ver si es que no ha habido tanto frío, que ha crecido la paja toquilla para después de eso limpiar, todo lo que cuesta cocinar, la creación de los hornos, que son unos hornos gigantes para poder cocinar el tejido, todo eso. ¿No? Pero antes del tejido tienes un viaje pesadísimo. Van a unas camionetas súper grandes, o sea, unas truckers tipo pelea de Monster Truck, unas cosas gigantes para poder cruzar los ríos o los riachuelos que hay para poder llegar a donde está la paja toquilla. Es un viaje gigantesco y ese valor... O sea, eso no se puede cultivar, entonces. Ellos tienen que coger la silvestre. No se la puede tener así. O sea, a lo largo del tiempo es muy, muy, muy artesanal. Muchas hectáreas sí son completamente silvestres. Otras sí se han generado de manera ya empresarial. Pero no... Es difícil porque es muy al ojo La paja tiene ciertos aspectos. No crece mucho en el frío. Tiene que ver por épocas. Ahí es difícil de mantener ciertos sectores. O sea, sería una inversión no muy segura. Claro, porque por decirlo de alguna manera. Las plantas de cierta manera eligen el lugar en donde crecen. Es muy silvestre. Sí, muchísimo. Entonces todo lo que implica eso es lo que de cierta manera busca darle... Te cuento que sí y no. Porque lo que tú describes es un trabajo donde prevalece principalmente la parte manual, la artesanal. Yeah. ¿Qué habla Marx? Marx habla de que antes de la sociedad industrial burguesa, que da lugar al capitalismo que conocemos actualmente, la creación de las mercancías venía a partir del trabajo artesanal. Tú describes con ese trabajo duro el trabajo artesanal. ¿Qué pasa con el trabajo artesanal? Nosotros tenemos que entender que hay una manera en la que nosotros prevalecemos en el tiempo. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los otros animalitos, de los otros seres seres que somos igual, somos animales sí, todos?
solo que con otras condiciones. Ajá. ¿Cuál es esa condición? Es nuestra capacidad de transformar la naturaleza. Okay. Cuando tú agarras un pedazo de árbol y lo conviertes en esto, bueno, sí. Entonces tú cambiaste la naturaleza, la transformaste en algo tuyo, en una forma que tenías en tu mente y se convirtió en esto, a través de tus manos, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu pericia, de tu experiencia. ¿Ya? Ya. Eso es básicamente la característica principal que tenemos los humanos. Okay. ¿Ya? Los animalitos no pueden hacer eso. No. ¿Ya? ¿Qué pasa con el capitalismo burgués? Llega el momento en que la burguesía comienza a tomar fuerza a partir del intercambio comercial con las colonias. Uh-huh. Recordemos que las colonias no es que eran los reyes, las monarquías, necesariamente los que tomaban el control, sino los banqueros. Uh-huh. Eduardo Galeano habla en Las Venas Abiertas de América Latina con un título que dice que mientras España tenía la vaca, los capitales burgueses, alemanes, franceses, ingleses se tomaban la leche. Y eran ellos efectivamente los que acaparaban esos capitales comerciales. Y tengamos en cuenta que la revolución industrial sale en Inglaterra, Francia y Alemania. Okay. No en España. Llega muy tarde la industrialización en España. Si es que llegó. No sé si habrá llegado todavía. Es muy dudosa España. ¿Qué sucede en esa transformación? Los artesanos y los agricultores comienzan a ser, a través del desarrollo tecnológico, comienzan a ser despojados de su herramienta de trabajo. Tú dices, en tu ejemplo, que llegan los campesinos con sus camionetas grandes a conseguir la paja toquilla. Bueno, pues ya no puedes tener camioneta grandota para conseguir paja toquilla porque tuviste que venderla, porque resulta que el tipo de allá se puso una fábrica donde hace 50 sombreros al día de lo que tú haces acá un sombrero a la semana, okay, con suerte. Entonces comienza, a través de ese proceso, comienza a despojarse al campesino de la tierra y al artesano de la herramienta de trabajo. Pero es que ya pasó, es lo que quería contarte. A ver. Ellos solo venden la paja porque ya no se pueden crear los sombreros y lo único que hacen es ir a ver la paja, la traen, la tratan, etcétera, y buscan gente de la sierra, que son donde más tejen, donde se sale realmente, para dárselos, y a un precio de nada. De paja. Y ellos son los que hacen toda la labor. O sea, ya llegó un punto en que como no... Ya, del otro lado, del lado de la sierra, está donde se hacen realmente, donde está de cierta manera la industria que llega luego a Panamá y luego llega a otros países ese sombrero. Pero de donde nace el niño, por así decirlo, donde se crea, lo que lleva, los que plantan, etcétera, solo venden la materia prima a precio de nada. Entonces sí afecta. O sea se cumple la premisa. Uh-huh. Sí. Entonces es súper heavy. Sí, entonces lo que se habla es que el capitalismo llega a despojar. Uh-huh. Pero ¿qué te da a cambio el capitalismo? El capitalismo te da un puesto de trabajo. Okay. Un puesto de trabajo. Entonces tú agarrabas y hacías este proceso de la paja toquilla y transformabas esta paja a través de los procesos ancestrales y la convertías en un sombrero. Bacán. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora tienes que ir a la fábrica y en la fábrica haces esto. 14 horas. Se vuelve algo meramente mecánico. Te vuelves parte de esa máquina. Te conviertes en un chimpancé. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Y esto es lo que Marx llama la enajenación del trabajo. Una enajenación, una extracción. Te quitan lo que de humano tienes. Los primeros pensadores de la administración de empresas piensan en eso, en deshumanizar al humano. ¿Cómo deshumanizar al humano? Haciéndole que se sienta animal, realizando la actividad en la que debería ser un humano. Por ejemplo, ¿dónde te sientes un humano? En la transformación de la naturaleza, en el trabajo. Pero cuando vas al trabajo haces esto. Ok. ¿Viste? Ok. ¿Ya? Me hiciste recordar a una serie. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero te cuento la premisa. A ver. Se supone que hay una gran empresa que tiene... te hace la vida. ¿Ya? El hecho de entrar ahí. Y lo que hacen cada que tú entras a la puerta de la empresa, te desconectan de tu cerebro y te conviertes en otra persona.
en alguien que solo su vida es cuando entra, o sea, su vida empieza cuando entra ese trabajo. Cuando sale, eres tú. Eres tú realmente. Pero lo triste de la premisa de la historia es que para tu personalidad dentro de ese trabajo, su vida entera solo es eso. Estar encerrado en ese lugar. O sea, no puedes vivir otra experiencia que no sea eso. Tu personalidad y la historia, la serie trata de cómo converge ese trastorno que puede ser, lo que me estás contando, de quitarte y despojarte de tu humanidad, dentro de una perspectiva en donde sientes empatía por esa sensación o por ese estado de una persona en la que su vida solo es hacer eso. Y es lo que nos pasa, en cierta manera. Porque para terminarte la idea, donde deberías sentirte un humano en el trabajo, te comienzas a sentir un animal. ¿Qué te queda de humanidad? Llegar a la casa, ir al baño, tener sexo, comer y dormir. Cualidades netamente animales. Okay. O sea, tú te sientes un humano cuando haces cosas animales. Y te sientes un animal cuando haciendo algo que debería hacerte sentir un humano. Y ahí nos convertimos, los trabajadores, nos convertimos en seres enajenados. Somos extraídos de nuestra propia espiritualidad humana. Y mira que te hablo de espiritualidad, a pesar de que, ¿cómo que un comunista habla de espiritualidad si los comunistas son ateos? No, pero hay un contenido espiritual, un contenido metafísico, si se quiere decir, en lo que corresponde a ser un humano. En lo que corresponde a ser nosotros. Pues se supone que el humano crea cosas. Y si lo que se supone que crea solo es una acción, no... Una acción repetitiva nos extrae, nos quita nuestra capacidad crítica. Y nosotros tenemos una masa, principalmente aquí en las ciudades, donde las ciudades se concentran los procesos industriales más grandes, donde tenemos una masa trabajadora sin una capacidad crítica. Y en donde está la misma disposición de la ciudad se convierte en antihumana. O sea, no hay veredas por donde caminar, no puedes andar en bicicleta, todo se transforma en una cuestión mérito de tú te mueves bajo un auto que te lleva o te van a ver y no tienes dónde, no puedes caminar, ni siquiera puedes caminar. La humanidad tuya está basada en que tengas el carro para poner aire acondicionado y aislarte del resto de los humanos. O sea, nos destruimos como sociedad. Ahí aparece la intolerancia, ahí es cuando escuchas tú. Déjenme trabajar, yo voy a trabajar. Sí. No, qué paralización, ni qué nada. Trabajen. Indios vagos. No sé si escuchaste mucho esa frase en los últimos 18 días de paro. Sí. Indios vagos. Y eso viene de muchísimo. Eso no se lo inventaron ahora último. Pues. Eso viene de ahí. Salieron videos en TikTok sobre la época de Mawat. Claro. De la época de Yamil. Para atrás. Y te hablo de la época cuando vinieron los españoles a decir que los indios no tienen alma. Desde muchísimo atrás. Mira, y me recordaste otra vivencia mía, que no sé si esté bueno decir eso, porque si esto se hace viral, bueno. fue algo que viví y fue una experiencia que, bueno, la doy desde el punto de vista de que solo lo conocí. Y es que todo lo que me cuentas es irreal cuando realmente conectas, porque cuando lo ves, bueno, pues se te puede hacer natural o se te puede hacer normal. Pero cuando yo visité el DP World, que es el nuevo lugar en Pozo Roján, donde hacen el transbordo de puerto marítimo, etcétera, etcétera, estuve adentro. Es gigante esa cosa. Es todo el centro de Guayaquil. Es una cosa... ¡Wow! Te da miedo estar ahí. Las edificaciones, cómo transportan las cosas es demasiado grande. Yo no había estado en algo que realmente te haga sentir tan pequeño. O sea, nunca había estado en una situación así. Y hay secciones en donde tú puedes... O los trabajadores que pueden entrar ahí, viven ahí. Y desde el lugar en donde están, con un uniforme en específico, los viene a ver un bus dentro de la edificación, dentro del círculo, dentro del área, que lo lleva a donde se supone que es el área de cada uno. Un bus grande, un bus de transportación interprovincial, así de grande. Y los lleva, y los trae, y los lleva, y los trae, y eso todos los días. Y ellos... Esa es la vida de ellos ya. Ya. Eso es su vida. Disculpe, pero sí es como... Sí, te rompe bastante. Y mira que tú hablas acá de una economía como la nuestra semicapitalista. Nosotros no vivimos el capitalismo. Entonces, para entrar en tema, conectando con eso, te quiero preguntar.
¿qué es en sí, o de qué perspectiva, qué análisis tienes tú sobre lo que es el comunismo? El comunismo es un sistema donde se aplica ya de manera total y global lo que conocemos actualmente como la Declaración Interamericana de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Okay. O sea, todos ya tenemos derechos, se ausenta ya el Estado y la fuerza represora del Estado, entendiendo al Estado como un ente que no funge como un árbitro entre la lucha de las clases, sino que es un garantista de la propiedad de la clase dominante. O sea, tenemos un Estado que protege a la clase que controla ese Estado. Y la policía hace eso, protege los privilegios de clase del Estado. Entonces, viene primero el socialismo, hay una revolución. Los trabajadores abandonan la enajenación a través de la organización en sindicatos, en gremios. Esos sindicatos y gremios conforman una conflagración violenta que termina en una revolución donde está el Estado, está la lucha de clases, pero ya no es la clase burguesa la que controla el Estado, sino que son los trabajadores los que controlan el Estado. Okay. Se conforma un socialismo. Y se entiende como comunismo cuando este mismo sistema empieza a borrar la frontera de los países. Okay. Marx habla de que va a llegar el momento en que ya no nos entendamos como ecuatorianos, colombianos, peruanos, sino que ya como parte de una sociedad grande, humana, de colaboración mutua y permanente, y ya la disputa de clases se va a eliminar. Al momento en que se acaban las clases, se acaba el Estado. Pero, ¿y cómo, en qué punto pasó? Porque esto es meramente porque yo no sé de los temas que no sé en sí. Y mi idea con este programa es conocer, básicamente. Entonces, ¿en qué momento se empezó a tergiversar el entendimiento sobre el comunismo y sobre sus ideales? Porque es de lo que... Del momento en que nació. Ok. Porque hay que entender que son intereses de clase. Pero Marx, en lo que escribe, él define la lucha de clases de la burguesía versus el trabajador, el proletariado. Pero no es una cuestión de ni desigualdad, ni de pobreza. Habla de esos entes específicos. Y de momento, cuando hablemos o nos metemos a hablar con la palestra pública, la gente ya mete y trata de intervenir o de agregar conceptos que ya tienen que ver con cuestiones alternas o que son parte del círculo alrededor de ello, como la pobreza, las inseguridades, las cuestiones sociales que tienen que ver. Y mira, Marx dice que la lucha de clase, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Okay. ¿Ya? Siempre. Mientras que conocimos el concepto de propiedad. Okay. ¿Ya? Comenzamos a disputar entre diferentes en relación a la propiedad. Empezamos a segmentar o a diferenciar. Y dependiendo del modo de producción en el que vivió, en el que se haya vivido en determinado momento de la historia, pues habían clases en disputa. En la época romana estaban los plebeyos y los patricios. Y había un conflicto de clases. En la época del esclavismo, los esclavos contra los hidalgos. En el feudalismo, el señor feudal y los vasallos. Hay conflicto de clases, siempre hay conflicto de clases. Actualmente tenemos otras clases. Se impone la clase burguesa a través de la revolución. El primer golpe de la burguesía es la Revolución Francesa, ¿ya? En 1789. Se impone la Revolución Francesa y asume la burguesía como sujeto histórico. Era la avanzada, era lo que ahora entendemos como los revolucionarios de izquierda. Ellos eran en ese momento los revolucionarios de izquierda, porque estaban rompiendo el sistema que en ese momento era impuesto. La iglesia, Dios, el rey representante de Dios, viene a gobernar en nombre de Dios acá a nosotros. ¿Ya? La Revolución Francesa entra y rompe. Y dice, no, pare aquí. Aquí el señor René Descartes dice en el discurso del método, que en las meditaciones metafísicas, que se conoce también, que somos los humanos, nosotros, los
lo que conocemos. No es que Dios nos da a nosotros el conocimiento para nosotros impartirlo a través de la iglesia y el Estado es el rey. No, es una, olvídate de eso. Okay. ¿Quién obtiene el conocimiento? Yo lo obtengo. Porque yo primero pienso y luego existo y hace toda esta formulación. Pues, ¿no? De que las cuestiones nacen, las cuestiones de cuestionamiento salen de exacto. Descartes dice que el cuestionamiento está en Dios. Y uno cuestiona las cosas por una obra de Dios. Okay. Entonces, mi existencia de Dios está en la capacidad que tengo de cuestionarme. Y solamente cuestionarme, y a partir del cuestionamiento, y tenemos lo que hasta ahora conocemos como el método científico, pues, ¿no? El cuestionamiento es una de las principales bases de eso. Para poder conocer cómo suceden las exacto. cosas. Qué pasa en lugares específicos. Y comienzan a partir de eso, la burguesía, con la masa de metal que tenían expropiado, saqueado de las colonias de África, de América, de Asia, comienzan a financiar los proyectos tecnológicos que dan pie a lo que posteriormente es la revolución industrial. Okay. Sí, o sea, son procesos históricos. Ahora, el sujeto histórico, burguesía, tiene necesariamente, por una cuestión dialéctica, su antagónico. A partir de que empieza a crearse la burguesía, de que empiezan a crearse las fábricas, de que despoja a los vasallos de las tierras y se la comienzan a poner capitales industriales grandotes, despoja a los artesanos de las herramientas, como hablábamos antes, para que hayan fábricas grandotas de textiles, de ropa, que era lo principal en ese momento. Nace en ese preciso instante, comienza a nacer el antagonista natural de la burguesía, el proletariado. Ya. Ahora, la acumulación de riqueza, tanto en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo, siempre ha existido. Y esa acumulación de riqueza genera mucha pobreza, que siempre ha existido. Claro. ¿Ya? La liberación es en sí eliminar esa pobreza. Tener la capacidad como sociedad de buscar lo más posible de eliminar esa pobreza. Sí. ¿Hasta qué punto somos capaces de hacer eso? Claro, porque hasta en muchas obras, muchos textos, hay ¿cuál es la palabra? Como un gag literario. En donde si algún rey, alguna reina, algún príncipe, algún burgués utiliza una ropa muy elegante, muy llevada, siempre le cuestiona ¿cuántos meses, cuántos años le tomó al sastre hacerte ese trabajo? Claro. Y tú lo llevas puesto por una sola vez. Desde ese, o sea, léanlo, si alguna vez se han dado cuenta, ese chiste se mantiene en muchas obras. Ahorita mencionabas lo que el humano, cuando se da cuenta o empieza a generar ¿cómo decirlo? Empieza a adoptar déjame formular bien la idea. Cuando se empieza a dar cuenta de lo que tiene, es cuando empieza a diferenciarse de los demás. Y hablaste de lo que es el tema de la propiedad. La propiedad. Y tenemos el de lo que más habla Marx, que es como la eliminación, de cierta manera, o repensemos un poco lo que es en sí la propiedad privada. Y te pregunto, ¿es válida al día de hoy, con todo lo que hemos avanzado y muchas cosas en lo que nos hemos atrasado, mantener la idea de que debe eliminarse lo que es la propiedad privada? Eso es que no es que... Lo que pasa es que la propaganda y la forma de tratar este tipo de cosas anticientíficas, de una forma anticientífica, hace creer de que, Santiago Villasí va a llegar a ser presidente de la República y el decreto 001 va a ser eliminar la propiedad privada. Y soy tan imbécil, ¿verdad? Claro. Y uno dice, este es un estúpido, ¿cómo va a ser? No, la eliminación de la propiedad privada es una consecuencia que va a venir en muchísimo tiempo. O sea, no sabemos cómo va a pasar. Si es que se elimina. Lo que se está diciendo simplemente es que los problemas del actual sistema son a partir del concepto de propiedad. Claro. Nada más. La tergiversación de eso, ¿no? Cambiemos el concepto de propiedad, modifiquémoslo. Mira lo que se ha avanzado. Hace 100 años nadie hablaba de propiedad pública. No. Ahora hablamos de propiedad pública. O sea, se llegó a pensar y a decir, espera, no todo es privado. Pues. Vamos a diferenciar entre público y privado. Porque si yo voy a hacer un hospital grandototote,
para que atienda a mucha gente y mucha gente que no puede pagar la salud. Entonces ese hospital es público. Claro. Habla propiedad pública. Sí. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó con el concepto de propiedad? Cambió. Se transformó. Y a día de hoy hay mucha gente que está como... La gente que está fuera de la burbuja o está dentro de su propia burbuja, realmente... Todos estamos dentro de una burbuja, ñaño. Bueno, sí. Ponlo por escrito, bro. Okay. Todos estamos en nuestra burbuja. Sí, pero cuando... Es difícil, a lo que iba a decir es difícil que se den cuenta de cómo funciona realmente la vida. O sea, mucha gente no entiende que hace cerca de 40, o pon tú unos 60 años, en ciertos lugares la persona común no podía ni siquiera pisar. Porque era parte de alguien o era parte de alguien en sí. Era simplemente no cumplías con los parámetros de color de tu piel. Y ya. Y peor. Y estaba peor. Sí. Y si te permitían, tenías que ir al fondo del vagón o al último lugar o transportarte. Mira lo que le pasó a Rosa Parks. Okay. Rosa Parks la agarraron y le metieron palo por decir que ella no se va a meter en la parte de atrás de los negros. Okay. Pero ¿y qué logró con eso esa mujer? Logró que cambiara. Logró cambiar el planeta, pues, loco. Hizo perder desconfiguró todo. A día de hoy... arruinó todo el asunto con ese acto. Mira, es que desde donde yo estoy, desde mi burbuja, exacto. Mucha gente se vanagloria de que de cierta manera tiene unas ideas que respetan o que están haciendo algo, etcétera, etcétera. Y realmente no es tanto así porque se basan dentro de sus propias burbujas en sí o dentro de la internet. Y me nació la pregunta de decirte, ¿qué problemas actualmente están pasando como a ese nivel que todavía los tenemos como algo naturalizado como en ese tiempo con las razas? Aquí hay un racismo terrible. Pues. Ok, es verdad. Sí, y también racismo no solo en cuestión de costa-sierra. Yo hice un documental que se llama Conoce Nigeria, que me fui al barrio Nigeria, Ajá. que es de gente y de raza negra, Ajá. que yo también tengo una ascendencia negra, por algo mi cabello chorrudo. Y salí a preguntar en la 9 de octubre, loco. En la 9 de octubre. ¿Conoces el barrio de Nigeria? Esa era la pregunta. Allá roban, allá matan, allá violan esos negros de dice qué, toda la gente a la que pregunté me habló con esas palabras. Plena 9 de octubre. Nada más. Oye, y quizás si me topaba a mí, puede que te haya hecho algo similar. Ok, porque tienes esa idea. Porque tengo ya la idea. Y también vivo en mi burbuja. Y lo triste, o lo mejor de ese documental es que yo me fui con equipos a nivel de estos. Ajá. No, creo que está más caro porque estaba con la universidad. Con 2 personas más, no nos robaron y no nos pasó nada. Y grabamos ahí, entrevistamos a quien quisimos sin problema. Oye, y más allá de las burbujas que tenemos y de lo que yo te pueda decir, sí, puede que yo te diga también que en Nigeria me roban, a pesar de que en la vida he ido para Nigeria. Remitámonos a los datos. La población afrodescendiente en nuestro país es la población, junto con la población indígena, donde más índices de miseria tiene. Está. ¿Por qué? Entonces, no solamente el racismo está en la opinión, está en la estructura misma del sistema en el que vivimos. Está estructural, está institucionalizada. Me hiciste recordar una escena del docu en donde esto no está filmado, pero la escena está. O sea, la contraparte está. Ya. Una profesora se compró una Wittig y yo le pregunté cuánto cuesta y me dijo, cuesta esto, una pequeña 80 centavos. Luego, grabando, volteo hacia la izquierda y veo a una niña tomando agua desde una tubería salida de la calle. Una niña de raza negra. Sí, fue como miércoles. O sea, y está pasando aquí dentro de la ciudad en la que mucha gente viene a tratar de superarse y tener una mejor vida. Claro. Esa niña es de aquí y tiene esa vida. Sí, en la misma ciudad donde 5 kilómetros está el puerto Santa Ana y es una belleza. Y no pasa nada. O sea, hay racismo estructural, institucional. Fácil. Ay, explícame, porque estás contando sobre eso. Mira, yo te digo una cosa. Remitámonos a los números. Si yo tengo una población en Guayaquil del 15% de ciudadanos autoidentificados como afrodescendientes, seguramente yo en la Universidad de Guayaquil tengo el 15% de la matrícula con afrodescendientes. Debería ser así, en teoría. No hay. ¿Y qué carajo está pasando?
Y lo mismo en las universidades privadas. Y lo mismo en las empresas privadas. En serio, busca a tu TikToker favorito. Te juro que no es de raza indígena y no es de raza negra. Buenísimo. A ese nivel estamos. Sí, pues. Y mira la televisión. ¿Qué gente de televisión hay afrodescendiente o indígena? En la vida he visto un noticiero Ajá. en el prime time, un noticiero con alguien de raza indígena o de raza negra. Dime algún conductor de tu historia. Mira, yo afortunadamente desconecté el cable de la antena de mi televisor hace muchísimos años. Okay. Así que afortunadamente no consumo esa basura. No, pero de lo que sé, yo me paga a mí para que busque y no te encuentro a nadie y me quedo sin la plata. Así de sencillo. En el banco de Guayaquil. Seguramente yo tengo el 15% de los trabajadores del Banco Guayaquil afrodescendientes. No hay ni uno. O raza indígena, o gente indígena, con alguna discapacidad que debería ser. No, exacto. No hay. Entonces estamos hablando de que el racismo es estructural y es institucional. Los funcionarios públicos. Mira lo que le pasó a Roberto Cuero en su momento. Ok, cuéntame porque no. A Roberto Cuero cuando era gobernador del Guayas. Okay. Yo no te voy a decir si es que la hizo o no la hizo. Supuestamente el hombre salía a estar cobrando en los bares de la zona rosa un impuesto para no cerrarle cuando era gobernador de la provincia. Okay. No sé si se comprobó, pero el tratamiento que se le dio en los medios de comunicación a este tipo, sin mencionar que es negro, fue terrible. Okay. Lo aplastaron al hombre, le destruyeron la vida. No sé si luego se habrá descubierto si habrá sido o no habrá sido. El hombre nunca estuvo en la cárcel. Okay. Actualmente es asambleísta. Ya. Pero nunca pasó nada. O sea, nadie posteriormente dijo, mire, ¿sabes qué? El señor Roberto Cuero lo condenaron por corrupción. Increíble. O no, mira, ¿sabes qué? Roberto Cuero, todo lo que dijimos el año pasado, pedimos disculpas porque no lo condenaron por corrupción. Nunca más se tocó. Solo fue el framing nada más. Solo fue el golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Hundieron al hombre y lo dejaron ahí, en el suelo. ¿Cómo? Y a Maguad no le hicieron eso. Claro. Sí, no, así hace mucho, pero mucho. A lo de Isaías. Peor. ¿Cómo? Mira, yo tengo una perspectiva en cuanto a mi familia. Mi familia casi toda es la búsqueda de la educación. La mayoría son profesores o profesoras. Yeah. O sea, casi te hablo del 80% de mi familia se dedica a eso. O si no, a la abogacía. A la jurisprudencia. ¿Cómo tú piensas que esto puede llegar a afectar o cómo realmente ha afectado a lo educativo? Te planteo mi idea. Porque también la busqué y hasta cierto punto es una conspiración. Y es un análisis que realmente tiene mucho sentido y que creo que lo has de haber visto de ley. Que es la forma de educación. Yeah. Es tal cual capital, es tal cual tiene el mismo formato que una empresa. Yeah. Exactamente. Es un grupo de seres humanos despojados de su humanidad, despojado de su tiempo, que le venden la idea de que por ir 6 o 7 horas a un lugar van a tener una perspectiva de vida distinta, regidos bajo un uniforme, regidos bajo un tipo de educación específica de acuerdo a lo que te plantea el gobierno o el sistema que esté manteniéndose. Y aparte de eso, te ponen horarios por cosas que tienes que estudiar, basados en lo que tienes que estudiar, más no en lo que quieres estudiar. Exacto. O lo que quieres aprender. Porque muchas materias en la época que yo estuve, desapareció la cívica, desapareció la materia de ética, desapareció la materia de economía, desapareció por completo el lenguaje. El idioma, al menos aquí en Ecuador, en cuanto a aprender otros idiomas dentro de la época escolar o colegial, es... Ninguno. Es casi... no, tranquila, no, eso no es importante. ¿Cómo que no va a ser importante tener aquí en el país un profesor de japonés o de coreano, que es donde está de cierta manera todo? ¿Cómo no es importante aprender facturación siquiera o llenar actualmente quizás de manera online? Hacer comercio. Hacer comercio. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo te digo una cosa. Si te vas a la fábrica de este aparato, ¿no? Ok. Bien. Y a lo que sale la línea de producción, salen un montón de estos igualitos, ¿sí viste? Ya. Tú te paras afuera de la escuela y ves a los niños saliendo de ahí y salen de la fábrica los mismos productos igualitos, así. Uno tras otro. Igualitos. Y todos son igualitos.
¿Qué es lo que busca? Normalizar al trabajador. ¿Qué termina siendo la escuela pública? Termina siendo una fábrica de obreros sin capacidad de pensar. No solo la pública, la privada también. Aquí sí, pero con otro interés. Claro, pero sigue siendo igual manipulación. Sí, es que eso hay que tener en cuenta. Porque dice, vamos a despolitizar la aula, vamos a sacar la política de la educación. No. Siempre es político. Todo es político. Cuando tú le dices a un niño, los peruanos vinieron, hicieron esto y lo otro, es un discurso político. Sí. Tú mira cómo puedes hacer la educación. Yo soy profesor de historia. Okay. Y le digo, los españoles vinieron en la época y nos salvaron porque nos dieron la palabra de Dios, nos enseñaron a hablar español porque antes éramos unos imbéciles y nos ayudaron a no ser tan indígenas. Ya no somos tan indígenas. Okay. Y tú das las gracias. Te inculcan esa idea, sí. A mí me enseñaron así. Ok, sí. A mí me enseñaron a dar las gracias porque nos enseñaron a rezar el rosario. Yo me formé como católico. La idea éramos casi que nos decían que éramos medio animales. Sí, total. Porque no conocíamos nada. No conocíamos a Dios y todo eso. Cuando acá, o sea, quien se ponga a analizar cualquier escritor de Latinoamérica que trate sobre las culturas de acá, teníamos conocimientos astronómicos. Sí. O sea, pero continúa, te interrumpí. Y ahora yo le digo a mi hija, y nos fuimos acá a las peñas con mi nena. Y le digo, ahí se ve un mural donde está no sé si has visto, un soldado español. ¿Dónde? Por los bomberos. Las peñas, pero está acá ese semicírculo así, está la iglesia, están los bomberos. Hay unos murales en la parte de acá, hechos por el municipio, donde se ve a un soldado español de la mano con una indígena frente a un sacerdote católico como casándose. Ok. Ahora, yo le digo, hija, eso no pasó. Acá los españoles vinieron a 3 cosas. A violar, a saquear y a asesinar. Y el idioma, esos son daños colaterales. Nada más. Y la religión, daños colaterales. No vinieron a eso. ¿A qué vinieron los españoles? Objetivamente hablando, a saquear, a violar y asesinar. Nada más. Y mira cómo te estoy dando un discurso político, que me dieron a mí un discurso político como educación. Y yo a mi hija le doy un discurso político como educación. Sobre el mismo hecho. Y si tú vas y le explicas otro punto de vista, sigue siendo político. Claro. Entonces la educación es un proceso eminentemente político. El estúpido que le dijo a Correa, vamos a despolitizar la aula, es el responsable de que lo tengan exiliado el idiota. Porque si se hubiese enseñado, si se hubiese inculcado una forma de organización política desde la escuela de esos niños que terminan 10 años después graduándose en una universidad pública que antes no podían acceder, esa gente organizada hubiésemos reaccionado de una manera muy distinta al proceso de descorreización que se hizo en el país. Claro. Y que se sigue haciendo. Y que se hacía desde los últimos años. Yo no entiendo eso también es una forma fascista de también educar a partir de los medios de comunicación. Porque la educación no solamente en la escuela. La educación también en los medios de comunicación. No, y te cuento, pues, una idea que me acabas de volar. Te estoy contando que mi familia tiene pero la perspectiva que hace mi familia es tratar de cierta manera, innovar la educación. Mucha gente ha salido de ahí mucho mejor que hasta a veces. El plan educativo que nos mandan, rómpelo y tíralo porque nosotros vamos a hacer... buenísimo. Que ciertamente, de cierta manera se entiende. A lo que quiero llegar, a lo que te quería contar es que en los últimos años de Correa, cuando Correa mandaba recursos, mandaba computadoras, mandaba sillas y demás, por estar del grupo contrario a muchos de las escuelas y de los que mandaban, cerraban todo y todo lo metían en una bodega encerrado a que se pudriera. Y le decían a los niños que eso eran cosas que mandaba el gobierno que estaban dañadas. Así te lo pongo. Y así full cosas que se enviaban terminaban botadas, terminaban pudriéndose o terminaban
corrupción por ahí vendiendo cosas. ¿Cuántas cosas que realmente se había pensado? Cosas que se pagaron con impuestos para que funcione para los niños. En los últimos años de Correa también yo vi algunas cosas graves en el sistema educativo, en el sistema de salud también. Subieron cosas muy, muy, muy graves. Sí, o sea, como que ya se percibía que este man ya se iba, por fin se va. No, y sin afán de ser correísta. O sea, yo creo que esa cuestión, por ejemplo, marxista soy. Ah, es marxista. Sigue a Marx. Una línea de pensamiento filosófico. ¿Y qué carajo ha hecho Correa como para que exista el correísmo? No existe esa pendejada. No existe un libro no existe una doctrina correísta. No, porque, o sea, ¿dónde están los tomos que escribió Marx cuando estaba... que escribió Correa cuando estaba... O sea, eso no existe. No existe el tal llamado correísmo. Y nos han convencido de que tenemos que hablar y distinguirnos entre los correístas y los anticorreístas. Si eres anticorreísta, perteneces al grupo mío, te acepto. Y del otro lado también, ¿ah? Y del otro, tú hablas como correísta, no sé si has escuchado alguna vez en tu vida. Tú hablas como correísta, tú dices. Sí. Di la verdad, tú eres correísta. Sí. Simplemente porque haces tu Pero creo que es la búsqueda humana. Los humanos siempre, o los seres humanos, bueno, claro, clasificamos para con entender. Todo lo que estamos contando. Claro. Buscan tener un villano, buscan tener a alguien que sobre lo que no entienden porque uno les da pereza investigar o simplemente no les da el entendimiento por esa misma cuestión educativa que te estoy tratando de hablar. O no tanto que no le dé el entendimiento, sino que simplemente ya están enseñados de esa manera. Ya tienen su idea. Ya, como si fuera TikTok, ya tienen metido un algoritmo en donde lo único que te sale es esa cosa, de cada vez que hablas. Sí. Vamos a conocer un poquito más de ti. Quisiera llegar a ese punto. Y la primera pregunta que me salió es que ¿tú eres parte del PC? Sí. ¿Eres parte del Partido Comunista Ecuatoriano? No, ecuatoriano, Partido Comunista del Ecuador. Del Ecuador, ok. Sí. Formalmente no. Pertenecía a la Juventud Comunista y ya terminé mi periodo de Juventud Comunista. Okay. Y bueno, espero que del partido me hagan el honor de formar parte de la fila. No es fácil. No es fácil estar... No es fácil. O sea, pero si has asistido a conferencias, siempre, eventos, siempre. Hay una, porque yo no sabía de esto, en absoluto. Y la sede es en Quito. ¿Hay una sede acá en Guayaquil? Claro. ¿Dónde? En Aguirre y Tulcán. Ok. Ahí funciona el Instituto Cultural Nuestra América, dirigido por el camarada Miguel Cantos. Okay. Él es artista, es gestor cultural. Y ellos hacen siempre actividades culturales hermosas que deberían ir siempre. Ignas, síganlo en redes sociales. Está muy bonito. Está muy bonito y más allá de ser una cuestión comunista y vamos a adorar la estatua de Stalin. Claro. Es una cuestión abierta para que la gente se integre. Se vende libros, se hace música. Hay artistas que llegan, presentan películas, documentales. Se hacen entrevistas, presentaciones de libros. Okay. O sea, cada carrete cultural, cada carrete literario es diferente. Y es hermoso, es muy bonito. Okay. O sea, toda la gente puede ir. Es gratuito. O sea, si tú quieres comprarte, por ejemplo, algo, no sé, te compras. Porque también es feria, ¿viste? Entonces, ahí te venden camisetas, te venden estampillas, cosas así, libros. ¿Tú compras? Uno de los puntos que yo, mientras hablaba, investigaba sobre esto, porque tengo conocimiento nulo y traté de empaparme un poco, y es que yo estoy tratando de llevarlo de una manera, de un pensamiento relativamente más búsqueda de fuera de todo esto que realmente es importante, pero hay cosas que quieras que no incentivan, como en su tiempo fue la propaganda o los conceptos que se analizaron sobre qué fue la propaganda y demás. Pero dentro de mi cabeza yo nunca no he tenido ninguna, o sea, no hay como algo específicamente claro sobre alguna propaganda comunista aquí en Ecuador. O sea, no es como que en otros países como Colombia, como Perú, Argentina, tienen como, el evento que pasó esto y se hicieron esta gestión y presentaron esto. Bueno, últimamente últimamente no hay un Juan Pueblo con el PC en el pecho o algo, o sea, me refiero. ¿Hay algo así? No, te cuento que como hablábamos en su momento, se puede mejorar mucho en el tema de la comunicación.
Okay. Sí, se puede masificar, se pueden hacer mejores cosas. O sea, no podría decirte públicamente una cuestión específica de una opinión diferente a la línea de la dirección central del partido. Okay. Porque públicamente no puedo hacer eso. Pero sí las tengo. Ya. Pero no puedo hablar de eso. Ok. Ahora, contigo, ¿en qué momento, en qué punto de tu vida fue que tú decidiste tener estos ideales? ¿Cómo llegaste a esto, al comunismo? La culpa fue de un... ¿En qué año? ¿En qué año? viste, poder haber sido... Cuando estuve en la universidad. Ok. Ya, en la Santa María. Ok. Y en la Santa María todavía. Ni siquiera en estatal. Yo me fui porque me habían dicho que necesitaba... Que mi papá me había recomendado los 5 de Guayaquil. Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert. No me acuerdo lo otro. Que compre un libro de cada uno. Okay. Y me leo un libro de cada uno para ver cómo me va. Y me puse a buscar. Y eso no hay. No lo encontré. Oh. O si lo encontraba estaba muy caro en Librimundi. Me dice, ándate a la montaña de los libros. ¿Dónde es la montaña de los libros? Ándate a la montaña de los libros. Se me voy por allá, por donde arreglan cocinas, en Pedro Pablo Gómez, por ese sector. Ahí hay un viejo, un negro, afrodescendiente. Dile que te deje subir a la montaña de los libros. ¿Ya? Yeah. Qué raro. Bueno, me voy a la montaña, nos fuimos a la montaña de los libros. Y no es algo metafórico, es literal. O sea, el tipo abre la bodega y tienes que subirte a la montaña de los libros. Okay. Escarbar los libros. Oh, literalmente fue una montaña de libros. Sí, literalmente era una montaña de libros. Ok. Ya, tú te subes una escalera de maderita y trepas a la montaña. Y comienzas a hurgar ahí, a encontrar lo que te gusta. Ok. Y ahí me encuentro un libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Ok. Entre otros. Uh-huh. Entonces ese me llevé a casa. Ya, entonces Eduardo Galeano básicamente describe en ese libro cómo el continente ha sido un centro de despojo, de saqueo, desde la época de las colonias hasta la actualidad. Cómo nos siguen saqueando. Ese libro tendrá un contexto de los años 60, 70. Eduardo Galeano fue exiliado del Uruguay por eso. Fue perseguido. Okay. Sí. Creo que estuvo preso también el hombre. Y bueno, a partir de ahí comencé a tratar de enterarme del asunto. Además, ya aparece el fenómeno Correa, que en el tiempo en que él asume el gobierno, el hombre llega como socialista a más no poder, y luego poquito a poquito se fue como alejando y todo eso. Ya, entonces a partir de ahí ese fue el punto de quiebre para mí. Ese libro en específico fue lo que te abrió. Okay. De ahí entender, por ejemplo, que estos 5 de Guayaquil, los que te menciono acá, todos eran del Partido Comunista del Ecuador. Eran dirección del Partido Comunista. Claro, pues sí me puse a investigar sobre la historia y quién fue el fundador, etcétera, etcétera. Y sí incluye varios nombres que son de peso de la historia ecuatoriana. Nela Martínez, Tránsito Maguaño, Dolores Cacuango. Full. ¿Cómo ha afectado esto a tu vida? O el momento en que tú decidiste eso, quisiera saber si ha afectado de cierta manera, porque conocer todo esto me llevó a una historia en la cual no me acuerdo muy bien quién era. En el momento en que escribí esto fue como traté de investigarlo, traté de googlearlo, traté de buscarlo en YouTube, pero no encontré. ¿Quién? No me acuerdo en qué programa lo vi, pero fue una anécdota de esas que se perdió en la televisión que alguna vez escuché cuando tenía mis 15, 16 años, cuando uno se cuestiona cosas. Y me llamó full la atención. Entre mi cabeza está Gustavo Navarro, está un amigo de Gustavo Navarro, está Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo y alguno más de todos los que convergen en esta época musical, cultural, del 2005. Ajá, pero no me acuerdo de quién es esta historia. Pero se supone que la historia es, o básicamente la premisa es que una persona con unos ideales comunistas, muy joven, por llevar el libro, literalmente solo por llevarlo en el bolsillo, en una época de Ecuador, alguien con poder político
le avisó a alguien que ese tipo, este pelado, iba con esto en el bolsillo y lo metieron en la cana y lo pasaron, por meramente llevar el libro en el bolsillo, lo golpearon y lo metieron en la cana. Sí. Entonces te pregunto, ¿qué o en qué aspectos te ha afectado a ti tener esos ideales? Mira, nada. Okay. Pero mira, yo te digo una cosa. Mi papá, por la familia de mi papá, ellos son de Ambato, entonces mi papá, mi tío, ellos ven un policía que se les acerca mucho y tiemblan. ¿En serio? Sí. Ok. No les gusta, tienen miedo. Porque ellos vivieron la dictadura militar. Ok, sí. Ya. Sí, hay muchos tíos que me han contado historias en donde si ibas por la calle y ni te siquiera veían ya vestido de una manera que no correspondía, pues agarraba a golpes contigo y ya está. Sí, Derecho humano un carajo. Ya. Y... Sí, por completo. Y mira, entonces, cuando negamos los derechos humanos, decimos, ay, esos ladrones, que péguenlos, mátenles ahí, porque no deberían tener derechos humanos. Eso, perfecto un ratito, porque una de esas vas tú también. O sea, que para la mano, pues, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, yo no vivo nada del problema. Porque yo vivo mi militancia comunista de los 20 años en un gobierno de centro, un gobierno de socialdemocracia, con Correa. Eso no va a pasar nada. Entonces nunca viviste una situación así. Y ahora... Pero sí, alguien te contó por una situación así, tu papá te contó qué pasó. Sí, por supuesto, claro. Es terrible lo que se ha hecho. En nombre de la lucha del comunismo se ha cometido atrocidades. Mira lo que le pasó a Víctor Jara en Chile. Mira lo que hicieron en Argentina, en la Plaza de Mayo. Mira lo que hizo León Febres Cordero. Ok. Sí, mira, acuérdate los escuadrones de la muerte. O sea, los videos que hay de eso. La familia de nuestros padres, de nuestra generación previa a nosotros, ellos viven los escuadrones de la muerte. O sea, si yo aparecía con una camiseta de Partido Comunista en la calle, yo no existía más. Ya no. Ok. Entonces, claro, uno se expone a eso, pero ya la época es diferente. Ya. Pero aún así, o sea, quizás no por cuestiones políticas, porque el poder se ha abierto y se ha diversificado, por usar una palabra que no sea fuerte y no hay que hablar de esas cosas, ¿no? Pero las situaciones como esas siguen pasando. O sea... Claro, pero ya un poco, ya es más público. Mira lo que hicieron ahora con esos chicos de la Juventud Guevarista. Agarraron a esos muchachos y los metieron presos. Y están acusados de terrorismo, insurrección. Ya. Y es público, es notorio. Y ya hay un control más fuerte sobre eso. O sea, yo creo que ya hemos aprendido como sociedad, hemos aprendido de lo que pasó con los hermanos Restrepo, de lo que pasó con Arturo Jarrín, de lo que pasó con Merlin Arce. Ya. Lo que pasó con Naín Isaías cuando... No voy a decir algo que me pueda comprometer, pero todos sabemos lo que pasó con Naín Isaías. Cuando entraron los escuadrones volantes, lo tenía secuestrado. Son cuestiones que... Bueno. O sea, se conoce, todo el mundo sabe lo que pasó. O sea. Pero eso eso no... O sea, a lo que voy o trato de dividir es que eso no responde a que por ser comunista te sucedan esas cosas y tampoco responde a que una cuestión de buenos contra malos. Es que no hay bueno y malo. Pero la gente o las personas lo ven así, lo ven desde esa perspectiva. Eso yo también. Por ejemplo, yo veo a un policía agarrando a un indígena y metiéndole golpes en la cabeza por salir a protestar, y ese policía es un perverso malvado, debe estar preso. Sí. Pero yo le digo a mi amigo Mario Pacheco y dice, por algo le debe haber dado. Y el indígena es malo. Mira, y está así. Todo depende de donde tú lo veas, de en qué posición estás. Me recordaste al paro del 2019. Y aquí otra vez, junto a mi amigo Leonel Orrala, y lo llevo a esta conversación. Porque él me escribió un día por la tarde. Vamos a la marcha. Vamos a hacer fotos. Y digo, no pueden hacer bolsa, la única cámara que tenemos, no. Y el man, no, sí, vamos. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Ya, vamos, cojo mi camarita que está allá abajo de esos cojines y nos fuimos a hacer fotos. Y
de esas pocas veces que yo había estado tanto tiempo en la universidad que no me había percatado de cómo estaba el mundo afuera. Desde el Parque Centenario para atrás, había la de policías de negro completamente, Sí. restrayando y golpeando a quien quería, cogiendo los celulares de los que estaban grabando, tirándolos y rompiéndolos al suelo. Tenemos fotos de eso, quien quiera puede ver en mi Instagram todas esas sesiones, tanto mía como en el perfil de Leo. Pasando la Romichaca, había parlantes con música de reggaetón a todo lo que da y la fiesta para arriba de los que estaban vestidos de blanco. Y de una marcha que se suponía que era una marcha pacífica en pro de regir unos perfiles y unos conceptos sobre lo que se supone o los venden sobre lo que es ser guayaco, realmente que no es así. Para mí, Leo fue como, en serio, de esta calle cruzamos a la otra y ya no hay miedo. Porque ya pasamos el cerco. Pero aquí para atrás, las fotos que sacamos de gente con gas lacrimógeno en la cara, gente corriendo porque venían los policías, gente que vendía en la calle, la gente cerrando sus negocios. Y cruzando la calle ya era normal, ya era como que, ok, de aquí puedes caminar tranquilamente. Está y la en venta... paz. No, lo raro es que allá todo era cerrado. Y acá los que vendían cornetas, los que vendían banderas de Guayaquil, los que vendían sombreros, los que vendían... Todo normal. Yo me compré mi bandera para poder pasar esa cosa. Por si acaso, por estar tomando fotos me tiraba. Hicimos las fotos... Tengo de las fotos más chistosas del mundo porque tengo una foto en donde Cinta Viteri recién tomando el cargo y todo, me mira a cámara y me señala a mí. Y yo me quedo así de ¿qué? Fue algo muy poético según las conversaciones que tuve luego con Leo. Yeah. Pero sí, me lleva mucho a que cuando pasa una situación en donde hay un paro, en donde gente se decide hablar o decir, hey, nosotros también existimos, por favor, páranos bolas, porque mientras tú decides no terminarte la hamburguesa y tirarla a la basura porque ya no te gustó, hay gente que no comió hace 2 semanas o come de lo que hay porque... Viven y trabajan en el campo, lo que significa que la mayoría del tiempo pasan en el campo, lo que significa que tienen que comer de manera silvestre porque tienen que comer lo que hay en el campo. Porque de ahí regresarse a su casa, prepararse algo según la comida establecida que te alimenta, no le da el tiempo. Claro. Es un viaje súper heavy. Y me lleva a hacerte esa pregunta, porque ya que estamos adentrándonos a ti, conociéndote a ti. En cuanto a tu familia, ¿hubo alguna cuestión o dilema en cuanto a tus ideales? ¿O tu familia también tiene ideales parecidos? Porque siempre hay eso, o sea, en todo, sea político, ideológico, religión. Ajá, sí. Entonces, ¿alguna vez pasó algo así? Corte porque fuimos a ver, aquí esta es la bandera que compré de esa anécdota. ¿Todavía lo tienes? Sí, todavía la tengo. Y más que estamos en fiestas julianas, pues hace sentido. Claro. ¿En tu familia hubo alguna vez algo? No, te cuento que no. Nunca se tomó mal. Porque yo pienso que el fenómeno Correa puso sobre el debate el tema de quitar el prejuicio de la palabra socialismo, comunismo. Okay. O sea, llega Correa y comienza a hacer hablar a la gente de esto. Entonces ya no lo ves tan mal, porque el presidente está hablando de esto, pues, ¿no? ¿Y qué presidente? El tipo sale a hablar todos los fines de semana, da vueltas por todos lados, da entrevista a todo el mundo y habla de esto. Es una gestión para poder, ¿sabes qué? Sí, o sea... Debatamos, tengamos un tema... Hablemos entonces, ya no es que te ve mal. Claro. Ya, entonces... O sea, decir meramente... Se puede hablar de esto, porque antes de eso la gente no ¿sabes qué? No, o no puedo, o no, o por lo mismo que se rigió, o por cuestiones familiares o de educación, decían, no, ¿sabes qué? Ese tema no, o tenías temor de hablar de esas cosas, porque el simple hecho de hablarlo ya te decías como, ¿para qué me pase algo si digo lo que yo pienso? Exacto. O simplemente el desconocimiento, porque no se tiene acceso a la información. Y aparte de eso también ya comienza a haber internet. Entonces tú ya comienzas a buscar más información al respecto. Entonces yo creo que todo eso confluye en que existe mucha más tolerancia, apertura, digámoslo de esa manera. Ok. ¿Ya? Y ahora, quisiera regresar un poquito al tema anterior, porque así como decimos, ¿no? A mí no me ha pasado nada.
porque ya vivimos en otra época y todo eso. Pero lo que ha pasado últimamente, lo que tú acabas de describir, cómo se agredía a las personas, cómo se lastimaba y todo eso, es algo a lo que se puede retroceder fácilmente. O sea, si seguimos como estamos en este momento, Okay. ya, cuestionando cuestiones tan elementales como los derechos humanos, desde los grandes medios de comunicación, si tenemos la osadía, después de todo lo que ha pasado, de cuestionar y criticar y menospreciar los sistemas de derechos humanos, es muy fácil terminar en algunos años en una dictadura militar como la de Videla, la de Pinochet, la de Stroessner, como la de Febres Cordero. Claro. Donde ahí sí va a ser de terror salir y tener un libro en casa de algo que no debería tener. Claro, y ahorita mismo que topas ese tema, hay una cierta tendencia, por así decirlo, en este momento, que está tomando el último discurso que dio Lasso en pro de los derechos humanos de las personas que están en la cárcel versus ¿cómo se llama? El discurso o los discursos que ha tenido el presidente de Guatemala, creo que es. Salvador. Del Salvador. Nayib Bukele. Ajá. Sí, se genera un conflicto. O sea, de cierta manera mucha gente está como, debería ser como lo dice Nayib Bukele, sí. Deberíamos tomar... agarrar, a meter golpes a los presos. Etcétera, etcétera, etcétera. No, los derechos humanos no deberían meterse aquí. Y creo que la gente ha tergiversado mucho porque ahora, por meramente unas palabras de un señor, es un señor. La gente piensa que cuando habla de la gente, habla ya cuando llega un político a tener el poder que tú mismo se lo diste, tú que votaste por él, tú mismo se lo diste, o no votaste, o no hiciste algo para que no se diera, que terminara ganando él, ¿no? O sea, todo el poder converge a la gente. Y se ha tergiversado porque ahora utilizan las palabras que dijo el actual presidente para decir como que no lo sabe hacer o no tiene poder o no tiene pantalones, etcétera, etcétera. Y lo que dicen el presidente de El Salvador tiene un inicio lógico. Él está hablando de la gran cantidad de asesinatos y de cuestiones heavies para poder destruir la corrupción o la cuestión interna que hay por la magnitud que es las pandillas allá, que son las salvatruchas y todo eso. O sea, estamos hablando de una cuestión, de una gestión gigantesca. Estamos hablando de un tema que eliminarlo lleva mucho tiempo y lleva cuestiones y decisiones heavy como esta. No es como que él de un momento a otro dijo y vamos a hacerle daño por hacer daño y vamos a lanzar. No, responde a una cuestión específica. Si esa cuestión específica no es igual a otro país, no se puede tomar esa misma gestión. Esté o esté mal, ya el mundo y el tiempo lo dirá si funciona o no. ¿Cuánto tiempo tiene Nayib Bukele como presidente de El Salvador? Relativamente muy poco. No, ya tiene 3 años. Ah, ok, pero me refiero a que no es tanto como una década. ¿Cuánta droga ha dejado de salir de El Salvador desde que llegó Nayib Bukele? ¿Cuánto? Nada. ¿Sigues viendo? ¿Dónde está la lucha contra las maras? No, puro cuento. ¿Cuál es el problema de Nayib Bukele? Nayib Bukele la cagó con la ciudad Bitcoin. Agarró un montón de dinero del Estado, lo metió en la ciudad Bitcoin y se hizo todo político último y utilizó y está utilizando el tema de las matanzas, como que si recién en el mes de marzo comenzaron a matar a la gente en El Salvador. Antes no. Entonces, o sea, a partir del mes de marzo, abril, vamos a agarrar a los presos, vamos a violar los derechos humanos porque la circunstancia lo amerita. Puro cuento. Y eso lo que yo le quisiera preguntar al presidente de El Salvador, lo mismo que le quisiera preguntar al presidente de acá, es decirle, y dame tu declaración patrimonial, a ver cómo te ha ido los últimos 3 años. Porque si el país perdió con la ciudad Bitcoin, tú también has de haber perdido. Claro. No, entonces déjame a esa gente ahí y responde a mi voz. Sí. Nada más. Okay. O sea, déjate, no me venda esa basura a mí. Eso es cuento. Mira, es que eso hacen todos los políticos cuando están contra las cuerdas. Sí, por supuesto. Es que tenemos que tener la capacidad crítica para no asumir los discursos de ellos como algo que como que fuera el interés mío.
No es el interés mío. No. Agarrar y meterle golpe a la gente en la cárcel. ¿A mí qué me interesa? Claro. A mí lo que me interesa es que ayude a esa gente, la reforme, haga algo con ellos, que les cree plazas de empleo, que eliminen la pobreza, que exija a Estados Unidos hasta cuándo va a mandar el dinero que ofrecieron para que la gente no se siga yendo. Claro, con todos estos discursos lo único que tratan de hacer es que el público general sienta una cierta empatía bajo una idea que la venden de una manera lógica, pero no es lo que te afecta en este momento. Tú en este momento lo que necesitas es comida, necesitas trabajo, necesitas dinero, necesitas seguridad. De ahí el resto del problema es problema de los que se buscaron ese problema. Claro. Ahora, dice que el gobierno de acá te copia, como tú mismo te acabas de dar cuenta, ¿no? Copia algo similar. Dice, las bandas son tan grandes, tan poderosas, que estamos a merced y estamos dando la lucha y vamos a salir adelante. Es mentira. Las bandas no son grandes. ¿Cuál es el problema? El problema es que vino la embajadora de los Estados Unidos en el mes de marzo, febrero, y dijo que aquí tenemos los narcogenerales. Siempre este cepito de los narcogenerales. Que salía a la cúpula de la policía con su visa de Estados Unidos en la mano para que tomen la foto. A ese nivel hemos llegado. Ok. ¿Cuántos narcogenerales tenemos presos? Desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, vamos a hacer agosto. ¿Cuántos narcogenerales hay presos? Ninguno. Ahí está el problema de las bandas. No me vengas con cuento. Soluciona el problema que tienes tú ahí. Y un problema político. Porque se te están infiltrando a vos, gobierno. Claro. No, el problema no... El problema no es en la cárcel directamente, el problema es político. El problema es político porque si tienes narcogenerales, lamentablemente tienes narcocoroneles. Y si tienes narcocoroneles, tienes narcotenientes, y narcocabos, hasta llegar a la base. Y tienes una policía que está cuestionada en su estructura total. Vaya, solucione el problema. Llegue temprano, 7 de la mañana a la oficina y haga el trabajo para que se le paga. Y luego de que haga el trabajo, ahí viene a hablar. El problema es que no hacen el trabajo. Es sencillo. Haga el trabajo. Conocida básicamente como una cortina de humo, básicamente. Sí, porque es como vamos a afectar al que realmente no hizo nada. O sea, el que más que es el esbirro del esbirro del esbirro del esbirro. Total. Y él es el que le quitamos los derechos humanos, mientras que el que tiene el poder está comiéndose un filete, mientras el otro le dice que no le van a dar un arroz. Exacto. Y sacan la cabeza de las personas en la cárcel. Esa huevada es inadmisible. O sea, hemos aprendido a tolerar una cuestión horrible. O sea, un presidente que va, un ciudadano que en estas circunstancias los que están en la cárcel no están en la cárcel por ladrones o por pillos, están en la cárcel por pobres. Aquí la cárcel está llena de pobres, porque los que tienen para pagar salen. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, yo te digo así sencillo. Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero meterte preso a ti, necesito $10,000 y yo te voy a conseguir una prisión preventiva. Hoy. Es así de sencillo. Así de fácil. Wow. ¿Tú no tienes los $10,000? Bueno, pagas cana. Así si fuiste o no fuiste, ya toma tiempo, toma dinero, toma poder. Ajá. Ya toma que tengas un buen contacto. Si no vas. ¿Qué te digo? O sea, la cárcel está llena de gente pobre nada más. Ok. ¿Ya? Y tú vas y bajo la custodia del Estado ecuatoriano le sacan la cabeza a las personas pobres. Y la gente lo toma como que, otra vez pasó. Entre ellos. Se matan entre ellos. No entre ellos, entre nosotros. Sí. Porque somos nosotros los que estamos viviendo esto. ¿Quién es el responsable? Lazo no puede seguir como presidente de la República solamente por esa cagada. Él no puede ser presidente de la República. Debería darle vergüenza a él y a su familia. Es que sí. Y a nosotros, a todos nosotros debería darnos vergüenza tener un presidente. Yo, presidente, y me sacan a un ciudadano la cabeza en la cárcel. Yo te presento la renuncia el siguiente día, ñaño. Yo no tengo nada que hacer ahí. No sirvo para el trabajo. Que venga otro y que haga el trabajo porque yo no puedo. Pero no va a ser esperar a que me saquen 350 personas a la cabeza para ver si las mafias nos han superado. Somos cojudos. Pero no será por ponernos a conspirar un poco
que realmente hay un daño mucho más fuerte que no hay quien lo pare, de cierta manera. No es verdad. No es verdad. Pero ¿no crees que realmente hay una cuestión en que ya no se puede hacer nada? O sea, jamás. O sea, sería rendirnos, pues, loco. Sería entregarnos a las mafias. Sería claudicar en los principios básicos de una república. Ok. Pero ¿no crees que realmente sea así? O sea, que no hubo una lucha, porque pasamos por una situación súper rara luego de Correa. Una cuestión en donde la gente empezó a agarrar lo que tenía y vámonos de aquí en 2 segundos porque esto se va, este barco se está hundiendo y jalamos. De la nada, los que antes venían, de cierta manera, estamos hablando, porque al menos yo no estoy dentro de ese sistema en lo absoluto. Ajá. Yo no conozco nada. Pero de lo que escuchaba era como que todo el mundo estaba agarrando lo suyo y para el carajo y vamos y hablamos. Sí. Y del otro lado era como que vamos a agarrar los que tienen y entonces, ¿quiénes fueron todos esos que agarraron lo suyo y ahora cómo hay que responder? Políticos, así como los que se fueron cuando llegó Correa y se cambiaron de uno a otro. Ese no es el problema en realidad. Sí, en el sistema de democracia burguesa, que no es democracia, como tú decías, tú pusiste al político al final el poder del pueblo. Es mentira, el poder no es del pueblo. Porque ni siquiera tú eliges quiénes están en los que eligen. O sea, exacto, o sea, tú, por ejemplo... O sea, ¿qué aparece que tú tienes que votar por ellos? ¿Qué pasaba si Diana Salazar no hubiese conseguido una sentencia de casación que debería durar 5 años en 12 días para Correa? Okay. Correa hubiera sido candidato. Si Correa hubiese estado rondando por aquí en época de campaña, ¿sabes cuándo iba a ganar Lasso? Ya llevaba tiempo lanzándose. Lasso se lo pasaban por encima. Lasso Correa lo pasa por encima. En elecciones, en votos. Tú me vienes a decir a mí de que tenemos el poder de elegir. No tenemos poder de nada. El pueblo tienen ellos nada más. Es que... Las mafias. Ok. Eso es todo. Y el gobierno, lamentablemente, se ha dejado permear de las mafias. Y ese es el problema. No hay gobierno, no hay un liderazgo, no hay... Y mira que no te hablo de comunismo, ni de socialismo, ni de revolución, ni nada. O sea, en el mismo juego que estamos jugando acá, en la democracia, sin cambiar nada, se puede solucionar el problema rápidamente. Sin estar dividiendo ni pensando en conceptos, porque realmente la gente no tiene idea de lo que significa el comunismo, ni el comunismo de izquierda, ni qué es el socialismo en sí. Exacto, o sea, la gente no le importa eso. La gente lo que le importa es poder salir a comerse algo en la calle y que no lo maten. Que ahorita se vive un temor horrible el hecho de salir. Mira, ya se está oscureciendo ahora. Ya me está dando miedo yendo sin carro. Tengo que ir a buscar cómo llegar a casa. Y me da miedo. Salir. No merecemos esto, loco. No. O sea, y que me vengan a decir, no, o ya perdimos. O sea, no podemos admitirlo. O sea, el presidente tiene que ser un ciudadano capaz de movilizar a toda la población a tomar medidas para respetar la ley, por ejemplo. Ciudadanos, vamos a respetar la ley. No vamos a andar los carros sin placa. Por favor, recojan, detengan a los autos sin placa. No les importa nada. El gobierno no le importa eso. No está haciendo nada por ello. Vamos a movilizarnos en algo. Vamos a cumplir las cuestiones elementales que debería ser un Estado en el siglo XXI. Educación de calidad, salud, eliminación de la pobreza y trabajo. 4 objetivos movilizadores que la población vamos a tener. Si eres de derecha, si eres comunista, no importa. Juntémonos todos y lleguemos a un acuerdo para ver cómo solucionar los problemas que tenemos actualmente. No le importa nada, no hacen nada. Yo sí siento que la psique social sí está afectada. Sí. Yo sí siento, por ejemplo, y esta es una teoría que yo me la manejo, ¿no? Mucha gente está asustada por la cantidad de cuestiones de delincuencia, de asesinatos y demás que estamos viviendo. Y más que nada porque, no sé, alguien, siento yo, vamos a volar y esperemos que no me pase nada. Alguien de alguna manera, no es que descifró, porque esto pasa en todos los países, pero encontró que de momento, si tú asustas a la gente en donde pase una tragedia heavy en un lugar que se supone que es el más cuidado, toda la población se afecta. Claro. Y eso ha pasado Eso es lo que se llama la doctrina de shock. Eso, no sé si conoce a Naomi Klein. Ella teoriza sobre la doctrina de shock. Y la doctrina de shock es algo que se viene implementando desde la dictadura, desde los Chicago Boys.
Ni tanto, o sea, algo que yo quiero topar en algún momento y quizás contigo podría generar algún tipo de contenido específico sobre eso. Y es que este año se cumplen 100 años de las cruces sobre el mal. Del 15 sobre el lago, claro. 15 de noviembre. Sí. Este año se cumplen 100 años de eso y no he visto nadie que le haya prestado atención siendo que se cumplen 100 años sobre eso. ¿Nadie quién? El Partido Comunista está organizando el centenario del 15 de noviembre. Hay muchas organizaciones que están plegando a este comité organizador de la marcha del 15 de noviembre, aquí en Guayaquil. Van a venir gente de todo el país a manifestarse el día 15 de noviembre. Pero el 15 se cumple 100 años. Debería, 100 años. Desde el 1 de enero debió haber, o sea, me refiero a socialmente hablando, debería ser algo que se hable. Es que no lo sabemos. Debería ser. Mira, tú tienes vecinos acá, chicos de 15 años. Sale y pregúntale, mijo, ¿qué pasó el 15 de noviembre del 22? No lo va a decir, no lo va a saber. No lo sabe. Y es algo que es súper fuerte. Se cumplen 100 años de eso y yo esperaba, te lo juro, yo el año pasado, cuando estaba pensando todo esto, de poder transmitir, de poder contar, de poder hacer, yo dije, chica, va a pasar algo sobre esto y nada. Silencio absoluto. Le preguntaba a alguien, ok. Luego, estamos viviendo una cuestión de delincuencia super heavy, de asesinato super heavy, de cuestiones que responden a eso y la gente lo toma con una naturalidad. Yo sí siento que la psique de la gente está afectada también por la cuestión de la pandemia, por todo lo que se vivió en el encierro y demás. Claro. Por todos los miedos. No ha ayudado todavía más. Y eso mismo el shock, pues. O sea, se aprovechó la pandemia para... Cuando fue el paro de 2019 trataron de subir los combustibles y no pudieron, ¿no? Entonces se utilizó la pandemia y el efecto desmovilizador que nos da en la sociedad la pandemia para irnos dando poquito a poquito la subida del precio de los combustibles. Estábamos desmovilizados. Y eso terminó... fue un claro ejemplo de doctrina de shock. Por completo. Sí. Entonces, la cuestión es tratar... O sea, la reunificación del pensamiento de identidad como país en este momento es que alguien llegue y nos pueda dar un sentido de pertenencia en torno a objetivos nacionales. Ok. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, mira la cagada de la refinería del Pacífico. Ok. Ya. Se gastaron 1.500 millones en la refinería en aplanar el terreno. Bacán. Oye, pero espérate un ratito. ¿Y cuánto cuesta hacer una refinería? 20.000 millones. Entonces no está tan mal, pues. ¿Y cuánto pusiste vos para seguir haciendo la refinería? Nada. ¿Y cómo que me sube el precio del combustible? ¿Y dónde está la verdad del precio del combustible? No sé. ¿Dónde está la verdad del precio del combustible que subió? ¿A dónde va ¿Dónde está el dinero? ¿A dónde va esa alza de precios? Sí. Entonces, si viene el presidente, ciudadanos, vamos a hacer que la mitad de lo recaudado vamos a ponerlo en la refinería cada año. Y va a ser un objetivo nacional. Tener una refinería grandotota para poder refinar nuestro crudo e importar crudo para refinar nosotros el petróleo. Y hacerlo. Ya tenemos algo en que por lo menos pensar. Yo por lo menos sé que el man que pasa que no lo conozco, el man piensa lo mismo que pienso yo. Ya tenemos algo que nos moviliza como nación. Algo, o sea, que... Y si no eso, que inventen algo, pero algo. Tenemos que movilizarnos como nación. Okay. Objetivos de nación. No tenemos objetivos de nación. Y eso es lo que nos hace desunirnos. A ver, objetivo de nación no implica patriotismo como tal. No. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con una cuestión más humana. O sea, sí, claro. Darte cuenta de cómo te están tratando. Sí. Mira, objetivo de nación. Voy a eliminar el desempleo. Voy a reducir el desempleo 1 punto al año. Ok. Y voy a hacer todo lo que sea necesario. No todo lo que pueda. Todo lo que deba hacer. Pasándome por encima de quien sea, para conseguir el objetivo de 1 punto porcentual menos al año en desempleo. Un objetivo de nación, un objetivo de país. Voy a reducir las condiciones de miseria en los campos. No voy a hacer lo que pueda, voy a hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que cobrar impuestos, pues los cobro. Claro. Por ejemplo, sale Cepal y dice que se han robado acá 7.000 millones de dólares de impuestos. Fraude fiscal. 2019. Si yo soy fiscal general de la nación, yo digo, a mí no me van a robar la plata del Estado. Alguien tiene que estar preso. Son 7.000 millones. Si al cojudo lo metí preso por influjo psíquico.
Por el ojo tuerto no me van a sacar 7.000 millones. Alguien tiene que estar preso. ¿Cuántos presos? Ninguno. Ahí tenemos un objetivo de nación, recuperar 7.000 millones de impuestos que se nos roban al año. ¿Tú sí crees que, como para ir conectando un poco más con lo que nos depara el futuro, ¿no? Porque sí entiendo que movilizar a gente que ya esté, hasta en mi propia generación, va a ser muy difícil que pase. Porque ya estamos dentro de la burbuja, ya estamos dentro muchos, ya estamos dentro de los ideales implantados que ya tenemos, o de los conceptos, o del miedo, todo esto que converge en que simplemente sigas en shock y ni siquiera te muevas. Porque mucha gente quisiera salir, quisiera hablar. Por ejemplo, mi pareja trata de estudiar lo que habla la psicología crítica, que se basa en esto mismo, en salir a la calle, en cómo afecta a la persona, cómo le afecta a la humanidad el hecho de que te sientas despojado y cómo influye eso en que ni siquiera te puedas levantar un día a hacerlo, ¿no? ¿No sería mejor? Bueno, yo sé que también es como soltar y tirar la toalla, pero la generación... O sea, básicamente la pregunta sería, ¿qué le dirías tú a un joven actual que recién se está cuestionando estas cosas? O que ni siquiera tiene idea sobre estas cosas. Que se va a enfrentar a una vida bastante distinta y bastante difícil a futuro. O sea... Mira, es que usted tiene dos opciones pues, en ese momento. ¿Qué le toca a esa persona? Te toca dos cosas, pues. Enfrentar la vida dura y difícil, despojado de tu humanidad, sin objetivos, sin ideas, sin críticas, sin pensamiento, o enfrentar la misma vida dura, pero con objetivos, con ideas, con pensamiento. Y nada más. Ok. Igual la vas a enfrentar. Igual la vas a pasar mal y también la vas a pasar bien. Pero al menos tienes claro algo. Y, o sea, y la cuestión es que va a pasar en algún momento de que vamos a encontrar el rumbo. Vamos a encontrarlo. Ok. Sí. Bueno, sí, o sea... Dialécticamente la historia avanza en una dirección. La mayoría del tiempo positivo. Sí. Hasta que hay una guerra. Pero la mayoría del tiempo hay un desarrollo positivo. Y después de esas guerras terminan sucediendo otras cosas. Mira, por ejemplo, la desgracia de la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, la gana la Unión Soviética. ¿Y qué nos deja la guerra? Nos deja los derechos humanos. O sea, la condición de que para que la Unión Soviética detenga su avance hacia el oeste es la creación de Naciones Unidas y una Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho de los pueblos a su determinación propia. Claro. ¿Ya? Antes de eso, quien tenía el poder, quien tenía más gente, claro, se dominaba el resto. Exacto. Ya reconocemos el derecho a la resistencia. Reconocemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No se conoce mucho. Joseph Stalin se lo conoce como el padre de todos los pueblos. Por eso. Okay. Entonces, esa conflagración terrible nos dio este resultado. Claro, es que hablar de estas cuestiones es bastante importante. Pero sí, yo sí creo, porque llegamos a un punto que hasta cierto punto es como, no hay vuelta atrás, no hay forma de arreglar esta cuestión. No, es mentira. Porque ya estuvimos muy cerca. Pero a lo que voy es que la gente, o las personas, o todo el mundo que de cierta manera puede pensar esas cosas de que no hay forma de arreglar las cosas, es como... cualquier país que tú veas que lo veas como primer mundo, propaganda también. Pero cualquier país que veas como primer mundo, cualquier país que tú lo veas como wow, deberíamos ser como tal país, o deberíamos ser como tal sociedad, revisa su historia 100 años atrás. Estaba en el momento en el que nos encontramos nosotros. A eso es lo que voy. Exacto. O sea, y encontramos la solución. De una u otra manera encontramos solución para sus problemas. Y yo pienso que vamos a encontrar solución para nuestros problemas. En algún momento. De alguna manera. El camino es hacia algo mucho más... Claro, es que lo que nosotros vivimos es un pedacito de tiempo nomás. Claro. Y tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Sí, porque... claro, y goza lo más posible. Entender lo más posible. Todos vivimos nuestra propia burbuja. Nunca entendemos todo. Claro. Y eso... Y aprovechar lo que se tiene. Lo poco que se tiene.
Por el momento en que lo tienes. Por el tiempo que lo tienes. Y hacerlo de la mejor manera. Sí. Y aprovechar y entender quiénes son los enemigos. Okay. Quiénes son realmente los enemigos. Quiénes son mis enemigos. Los que van en contra de mis intereses. Los indígenas que salen a protestar no van en contra de mis intereses. Van hasta en favor de tus intereses. Van a favor de tus intereses. Hasta intereses que ni siquiera tenías ni idea. Los que salen en la televisión, los que te hablan bonito. Los que te señalan cuál es el malo según ellos. Exacto. Ellos son tal vez los que van en contra de tus intereses. Ubícate en el lugar que te corresponde. ¿Sí? Y criticar siempre. Cuestionarse uno mismo siempre. Con mucha fuerza. Ok. Sí. Entonces, como última pregunta que tengo aquí, o que tenía planeada hacerte, era, ¿invitarías a la gente a qué lugares, qué espacios? ¿Podrías repetir dónde queda esta montaña de libros? Ya no está la montaña de libros. Ya no está la montaña de libros. He tratado de buscar, pero ya no está. Ok. Sí. Y te cuento, o sea, yo me habré sacado unos 15 libros ese día. Y el viejo me dice, dame $5, dice así. Wow. Sí. Me llevé. Yo tengo en mi casa un montón de libros gracias a ese veterano. Que siempre me va por allá. ¿Pero qué lugares o qué espacios tú conoces que, no sé, quien vea esto debería visitar? Yo recomiendo el IGNA. Donde se sienta tranquilo y pueda hablar de estos temas, porque a día de hoy todavía hay un miedo a eso. Sí, hay mucho miedo a eso, pero como te digo, o sea, son cuestiones que gracias al espacio que estamos construyendo aquí contigo, es buenísimo, se va poquito a poquito superando eso. Yo recomiendo el IGNA, el Instituto Cultural Nuestra América, que lo utiliza como sede de la Casa del Partido Comunista aquí en Guayaquil. Y que asistan a los carretes, las películas, ese Cineforo también. Es buenísimo el Cineforo. Okay. Recomendado, que también pueden ir. En las páginas de redes de IGNA, que lo podemos poner ahí en el video, que tú lo subes. Sí, aquí va a aparecer por algún lugar. Sí, ahí tú puedes poner ahí los links y todo eso. Ahí salen las invitaciones. Es bueno. Vayan. Conozcan. Y lo más importante, más que el hecho de que, yo vi en una entrevista que hay que ser comunista. No hay que ser comunista. No te hagas comunista. Eso no existe. Yo soy comunista por la fuerza de la circunstancia. Simplemente discute el tema. Háblalo. Lee el tema. O sea. A la final eres libertario y eres de lo de Adam Smith y de la libre empresa, la mano invisible del mercado. Vacancísimo. Claro, pero hazlo sabiendo que existe algo más. Ok. Sí. No como una cuestión única. Como una verdad final. Así. Como dice este japonés. Se cae la Unión Soviética y dice, ya se acabó la historia. Ya no hay más historia. No, sí hay más historia. Claro. Y lo seguimos haciendo. Siempre. Ok. Sí. ¿Hay algún lugar donde te puedan seguir? Si quieren saber más o algo que quisieras publicitar. En las redes del partido, ¿no? Ok. Todo bien. Ok. ¿Algún mensaje o algo que quisieras dejar para el final? No. Ya dijiste. Todo bien. Okay. Sí, todo lo que dije. Sería repetirlo. Ok. Sí. Yo por último, yo sí no tengo muy claro específicamente en qué ser, o sea, para contártelo con todo lo que investigué, pero en algo que yo sí me quedé o quisiera, de cierta manera, de lo poco que entiendo, o sea, a futuro puedo cambiar de opinión por completo, porque esa es la libertad del conocimiento, ¿no? Pero era como lo que hablaba sobre el ateísmo gubernamental, que rige como una de las líneas del comunismo. Yo me podría establecer ahí en donde tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes moverte como tú quieras. El gobierno no va a hacer nada por ti, ningún político va a llegar y salvarte la vida. Son quienes de cierta manera se encargan de regir las leyes, y si hacen bien su trabajo, pues bienvenido, pues meramente su trabajo. O sea, quieras que no, cualquier político, tú que te encargas todos los días de trabajar y de hacer y llevar el pan a tu mesa, todo ser político, toda persona política que llega al poder es tu empleado. Él rige bajo unas cosas que tiene que hacer las cosas que el pueblo quiere. O sea, por ti, o sea, su sueldo sale de ti. No de una cuestión privada, no hay ninguna compra-venta, no. Su sueldo sale de tus impuestos, sale de las cosas que tú, sale de tu trabajo. Entonces sí, yo me establecería en esa idea de tú tienes el poder y tú te vas a sacar del lugar en el que estás ahorita por ti mismo. Y
el inicio para ello es cuestionarte en el lugar en el que estás, para poder llegar al lugar en el que quieres estar. Ya sea, si buscas un camino fácil, pues vas a tener una caída mucho más fácil. Y si tienes un inicio o un desarrollo que es mucho más fuerte, en donde te preguntas cosas, estableces cosas, te creas ideales, haces una labor social, ayudas al mundo o generas algo que sea importante, pues ahí te vas a mantener y vas a ser alguien que va a trascender la historia. Sí, al final queremos eso todos. Un gusto tenerte aquí, Santiago, en serio. Un gusto tenerte aquí. Para mí era muy importante que estuvieras aquí por el amigo que nos conecta. Un amigo que se fue demasiado pronto. Sí. Un amigo que, pues, si supiera la gente la cantidad de cosas que hizo y que movió y la cantidad de gente que ayudó para que tuviera las cosas que tiene hoy, sí. Es hartísimo. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo, sí, muy, muy poco 31 tiempo. 31 años. Sí. Y la cantidad de personas que tienen lo que tienen, o por simplemente una persona que dijo, mueve tus ideas, haz tus ideas, plantéate cosas, yo te ayudo. Nunca decía que no a cualquier cuestión de generar algo. Ajá. Así que sí, eso. No sé si quisieras compartir algo por el momento. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. En serio, sí. Un gusto tenerte aquí. Para mí era muy importante y en serio, bacán. Gracias por estar en este episodio de Ruiseñor. Síganme a mí en redes como Dinal Jiménez, en todas las redes sociales, y esperen otro episodio con otra persona que tenga una pasión, que tenga una idea que atrape y que te permita cuestionarte cosas. Muchas gracias. Un gusto. Chao, hermano. Okay.